En el Día del Padre, Ernesto esperaba una comida sencilla en familia, pero sus hijos tenían otros planes. Un plan cruel. Al llevarlo a un supuesto paseo en barco, cometieron un acto impensable. Solo en alta mar, Ernesto enfrentaría su mayor desafío y descubriría quién realmente estaba a su lado. ¿Se imaginan criar a sus hijos con todo el amor y ser tratados así en el Día del Padre? Dejen su comentario y vean hasta el final. La historia de don Ernesto los va a emocionar y los va a hacer reflexionar sobre el verdadero valor de la familia. Papá, arréglate bien. Te vamos a llevar a un paseo especial por el Día del Padre. Don Ernesto se acomodó el sombrero de paja, se puso la camisa que guardaba para días importantes y sonrió con esperanza en los ojos. Era 15 de junio, Día del Padre. A sus 72 años, don Ernesto no pedía mucho de la vida. Una comida sencilla, algunas palabras de cariño, un abrazo de sus hijos. Era suficiente. Durante toda la semana había limpiado su modesta casita en el barrio Juárez, en Mazatlán, en caso de que Javier y Matías decidieran visitarlo. La llamada llegó esa mañana. Pasamos por ti, te esperamos en el puerto. El corazón de Ernesto latió fuerte, como si volviera a ser joven. Se levantó aún de madrugada, preparó un café fuerte, barrió el patio. Pero no solo estaba barriendo hojas, intentaba alejar la soledad. Mientras esperaba en la banca frente a la casa, pensaba en los sacrificios que había hecho. Fue pescador por más de 40 años. Cuando su esposa, Clara, falleció de fiebre amarilla, Ernesto se quedó solo con 2 niños pequeños, Javier de 5 años, Matías de 3. Nunca se volvió a casar. Mis hijos son primero. Ese era el lema que cargaba. Todos los días se despertaba a las 4 de la mañana, las manos ya endurecidas por el tiempo, uñas impregnadas de sal. Salía con su viejo barco, la Clara, y regresaba al mediodía con pescado fresco. A veces regresaba con las manos vacías, pero jamás se rendía. Los años pasaron, los niños crecieron. Javier estudió administración, Matías se graduó de ingeniero. Todo gracias al sudor incansable de su padre. No necesito lujos, solo quiero verlos crecer bien. Cuando sus hijos consiguieron buenos trabajos, las visitas se fueron haciendo escasas, las llamadas aún más. Papá, estoy muy ocupado. Papá, otro día pasamos por ahí. Ernesto intentaba entender, o al menos fingía que entendía, hasta que ese Día del Padre llegó. Y finalmente los hijos prometieron harían un paseo juntos. Vamos al mar, papá, como te gustaba. Cuando llegó el coche, don Ernesto subió con cierta dificultad, pero con el corazón rebosante de alegría. Gracias, hijos míos. No se imaginan lo importante que es esto para mí. Ellos solo respondieron con un breve «Sí, papá», sin siquiera mirarlo a los ojos. El camino hasta el puerto fue en silencio. Ernesto pensó que era solo nerviosismo por el paseo. No quiso incomodar. Sonrió y se quedó mirando por la ventana, viendo el brillo del sol en las olas del Pacífico. Al llegar al muelle, subieron a un yate alquilado. «Papá, relájate, hoy es tu día». Ernesto se sentó en la parte de atrás, sintiendo el viento en el rostro. Cerró los ojos. Por un instante se permitió soñar. ¿Quién sabe si todo volviera a ser como antes? Risas en familia, una comida juntos, el cariño de sus hijos. Pero algo en el aire no parecía estar bien. Los muchachos hablaban en voz baja, miraban su celular. No había comida a bordo, ni siquiera trajeron el café que tanto le gustaba. El viejo pescador lo notó, pero no quiso arruinar el momento. Tal vez después comamos en la playa, pensó. El barco se fue alejando cada vez más de la costa. Ernesto se levantó para ver el mar. Era su viejo compañero, ese mar que tantas veces le había dado sustento. «Hijos, gracias por traerme. Extrañaba tanto esto». Ninguna respuesta.
Una opresión extraña le llegó al pecho. Algo no estaba bien. Pero antes de que pudiera decir algo más, Javier se acercó con una mirada dura. «Papá, necesitamos hablar». Las palabras de Javier resonaron en el pecho de don Ernesto como un trueno en cielo despejado. Se acomodó en el asiento del barco, tratando de ocultar la inquietud que comenzaba a apoderarse de su rostro arrugado. «Claro, hijo, puedes hablar», respondió con voz tranquila, intentando mantener una sonrisa. Matías se acercó también, cruzando los brazos. Los dos intercambiaron una mirada que Ernesto no logró descifrar. «Papá, las cosas han cambiado. Nuestra vida se ha complicado», comenzó Javier, con un tono que mezclaba impaciencia y vergüenza. «¿Complicado? ¿Cómo así, hijo mío? Yo solo quería pasar un día con ustedes. No necesita ser nada especial». Matías suspiró hondo. «No es solo eso, papá. Es que mantenerte allá en casa, ayudando con los gastos, se ha vuelto difícil». Esa frase hizo que el corazón de Ernesto se congelara. «¿Mantener yo?», tragó saliva. En los últimos meses, después de que sufriera una pequeña caída en casa, Javier había insistido en que se fuera a vivir con él y su esposa, Paula. Ernesto se resistió al principio. No quería incomodar, pero, vencido por la insistencia, aceptó. Nunca pidió nada. Al contrario, cuidaba del jardín, lavaba los platos, ayudaba con lo que podía. Ahora escuchaba aquello. «No quiero ser una carga para nadie, hijos míos. Solo acepté porque ustedes me lo pidieron». «Pues sí, papá», interrumpió Javier con voz fría, «pero ya sabes cómo es Paula. Ya no lo aguanta. Dice que ocupas espacio, que la casa se siente apretada, que no ayudas tanto como parece». Las palabras cortaban a Ernesto como navajas. «Pero nunca quise molestar, siempre intenté ayudar». Matías, hasta entonces callado, completó. «Papá, no es solo eso. Necesitamos vender la casa vieja para pagar unas deudas, y tú estando ahí, complica todo». Ernesto sintió un nudo en la garganta. La casa donde vivió con Clara, donde crió a sus hijos, ahora se iba como si no tuviera importancia. «¿Ustedes ya pensaron en todo esto sin decirme nada? Papá, mira, es mejor para todos. Tienes que entender, ya no se puede seguir así». Ernesto bajó la mirada. El viento en el rostro ya no traía la misma paz. El mar que tanto amaba ahora parecía un abismo sin fin. Intentó mantener la dignidad. «Podrían haberme dicho esto en casa. No necesitaban este paseo». Javier rió sin humor. «En casa, usted iba a hacer un escándalo. Aquí podemos hablar con calma». Don Ernesto se dio cuenta por fin de que aquel paseo no era un homenaje, era una trampa. Pero aún así, su corazón de padre insistía en creer. «Hijos míos, miren, puedo regresar a mi casita vieja. No se preocupen, ya no quiero causarles problemas». Matías negó con la cabeza. «No es tan simple. Esa casa ya se vendió, papá». Ernesto se quedó en shock. «¿Vendida? ¿Sin decirme nada? Necesitábamos el dinero, y usted ya ni iba a regresar ahí». Un silencio sepulcral se apoderó del barco. Ernesto sintió que se le revolvía el estómago. Las manos le temblaban, pero incluso ante la traición evidente, aún intentó restarle importancia. Aún trataba de entender. «Si era necesario, está bien, pero yo solo quería estar cerca de ustedes. No esperaba nada más de la vida». Los hijos desviaron la mirada. Ya no había compasión en ellos. El barco se alejaba cada vez más de la costa. Ernesto se dio cuenta, por fin, de que no había vuelta atrás. «¿A dónde vamos, hijos?», preguntó con la voz entrecortada. Javier respondió, seco, «A un lugar donde podamos resolver esto de una vez». Don Ernesto sintió un escalofrío. El mar, su viejo amigo, ahora parecía un traidor. Pero en el fondo, aún no quería creer que sus propios hijos fueran capaces de algo peor. «Hijos, por favor,
No hagan nada de lo que se arrepientan después. Pero las miradas de Javier y Matías ya no tenían ningún rastro de amor. El barco seguía, y el presentimiento de Ernesto solo crecía. El barco seguía mar adentro. La costa ya no era visible. Don Ernesto miraba a su alrededor y solo veía agua por todos lados. Las manos le sudaban, la voz le temblaba. «Hijos, ¿a dónde vamos? Respóndanme, por favor». Javier, con una sonrisa fría, respondió: «Ya te lo dijimos, papá, a resolver todo, de una vez». Matías mantenía los ojos en el horizonte, como si no quisiera mirar a su propio padre. Ernesto intentó levantarse, pero el cuerpo ya no le obedecía. Las piernas le temblaban, el corazón le latía con fuerza. «Hijos, escuchen. Si ya no me quieren en la casa, está bien. Déjenme en el puerto. Yo me las arreglo. No tienen que hacer esto». Matías soltó un suspiro irritado. «Papá, no entiendes. Ya no hay dónde dejarte, y nosotros estamos cansados». Javier completó con voz gélida: «¿Sabes cuánto tiempo llevamos cargando con esto? ¿Cuántas discusiones con Paula? ¿Cuántos problemas con deudas? Ya no aguantamos más». «Pero soy su padre», gritó Ernesto con las últimas fuerzas que le quedaban. «Les di todo, todo». Las palabras se perdieron en el sonido de las olas. Entonces Javier dio un paso al frente y sacó una pequeña bolsa que estaba escondida detrás de un asiento. De adentro sacó los documentos de su padre, la cartera, un viejo reloj que había sido de Clara. Lo tiró todo al suelo del barco. «Aquí están tus cosas, papá. Lo que puedas cargar es tuyo». Ernesto cayó de rodillas, recogiendo sus pertenencias con manos temblorosas. Las lágrimas le corrían sin control. «¿Por qué, hijos? ¿Por qué me tratan así? ¿No fui un buen padre?» Javier se giró hacia Matías. «Vamos a acabar con esto de una vez». Los dos tomaron a Ernesto por los brazos. Él aún intentó resistir, pero ya no tenía fuerzas. «Hijos, por todo lo que es más sagrado, no hagan esto». Javier no dudó. Con un empujón seco arrojaron a don Ernesto al agua helada y profunda. «Adiós, papá». El sonido del motor aumentó. El barco se alejaba rápidamente. Ernesto intentaba nadar, pero el choque del agua fría paralizaba sus movimientos. El sombrero de paja flotaba a su lado. El reloj de Clara se hundía lentamente. «Hijos, no me dejen, por favor». Gritó, pero la embarcación ya era un punto distante. El viejo pescador, que tantas veces había desafiado ese mismo mar, ahora luchaba por su propia vida. Cada brazada era un esfuerzo hercúleo. Las fuerzas se le agotaban. «Dios mío, ayúdame. No quiero morir así, no de esta manera». El mar, impasible, lo rodeaba por todos lados. La soledad era total. En el Día del Padre, el hombre que dedicó todo a sus hijos, ahora flotaba solo en aguas traicioneras. Pero incluso ahí, en el fondo del pozo, algo dentro de don Ernesto se encendió. «No me voy a rendir, no aquí, no así». Y con las últimas fuerzas comenzó a nadar, sin rumbo, sin garantía de supervivencia, pero con la única certeza que aún le quedaba en el corazón. No dejaría que esa fuera su última historia. Las olas golpeaban contra su cuerpo cansado. La sal le quemaba los ojos. Cada brazada era una batalla contra el propio destino. No puedo morir aquí. No así». Don Ernesto nadaba sin saber a dónde. No veía la costa. No oía el barco de sus hijos, solo el sonido interminable del mar y el eco de sus propias lágrimas. Las fuerzas se le iban. Las piernas ya no le respondían bien. Cada segundo que pasaba, el agua parecía más fría, más pesada. «Dios mío, ayúdame. Clara, perdóname». En un momento, no aguantó más. Su cuerpo comenzó a hundirse. Los pulmones le imploraban por aire. Las imágenes de su vida pasaron ante sus ojos. El nacimiento de sus hijos, las sonrisas de Clara, las noches en vela pescando para pagar sus estudios. Y ahora, arrojado al mar por sus propios hijos. Pero
En un último instinto, logró aferrarse a un pedazo de madera que flotaba. «Aguanta, Ernesto, aguanta un poco más». Pasaron horas. El sol comenzó a descender en el horizonte. El cuerpo del viejo ya no sentía frío ni calor. Era puro cansancio. Cuando ya creía que sería el final, una lancha de pescadores apareció a lo lejos. «¡Auxilio! Por favor». Intentó gritar, pero la voz apenas le salía. Por suerte, uno de los pescadores vio la silueta flotando. «¡Hay alguien ahí!». Fueron en su dirección y lograron subirlo a la lancha. «¡Dios mío, es don Ernesto!». Era Tomás, un viejo conocido, también pescador. En cuanto vio su estado, se quedó impactado. «¿Quién le hizo esto, hombre de Dios?». Pero Ernesto, semi-inconsciente, solo pudo llorar. No tenía más palabras, no tenía más fuerzas. Lo llevaron al puerto a toda prisa. Ahí llamaron a una ambulancia. En el hospital, los médicos dijeron que estaba al borde de la muerte. Hipotermia, deshidratación, agotamiento. Durante 2 días estuvo internado, sin visitas, sin una sola llamada de sus hijos. «Ninguno de ellos vino a verlo, don Ernesto», dijo la enfermera con tristeza. Solo bajó la cabeza. El mundo entero parecía haberse derrumbado. Al recibir el alta, volvió al pequeño cuarto de atrás de la cooperativa de pescadores. Tomás le consiguió un rincón para dormir. Sin casa, sin dinero, sin familia. Pasaba las noches mirando al techo, recordando cada palabra dicha por sus hijos en aquel barco. Peso, molestia, problema. Lloraba solo, en silencio. El Día del Padre, que debía ser de celebración, se convirtió en el peor día de su vida. «¿Dónde me equivoqué? Yo solo di amor, solo di todo de mí». Los días siguientes fueron de pura soledad. Comía poco, no salía a pescar, no hablaba con nadie. El viejo marinero, antes tan respetado, ahora era solo un hombre quebrado por el abandono. Pero en medio de esa oscuridad, una ayuda inesperada estaba en camino. Alguien que jamás lo había olvidado, y que estaba a punto de cambiar el rumbo de esa historia. Los días pasaron. Don Ernesto continuaba en el pequeño cuarto de atrás de la cooperativa de pescadores. Cada mañana despertaba con el mismo vacío en el pecho. Ya no tenía ánimo para nada. Pasaba horas sentado mirando el mar, aquel mismo mar que le había dado todo, y casi le quitaba la vida. La noticia de lo que había sucedido pronto se esparció entre los pescadores del puerto. ¿Ya escucharon? Tiraron a don Ernesto al mar. Sus propios hijos. La indignación fue grande, pero nadie sabía cómo ayudarlo. Ernesto, por su parte, no quería saber nada de nadie. «Déjenme, ya perdí todo lo que tenía». Fue entonces que una tarde, mientras intentaba arreglar unas viejas redes para pasar el tiempo, una joven mujer apareció en la puerta del cuarto. Don Ernesto levantó la vista. Era Lucía, una abogada voluntaria de la cooperativa, hija de un antiguo amigo de pesca. «Me contaron lo que pasó. Lo siento mucho, pero vine porque quiero ayudar». Movió la cabeza, cansado. «Mija, ya no hay nada que hacer. Se llevaron todo, hasta mi casa, mi dignidad». Lucía se sentó a su lado. «Usted puede no creerlo ahora, pero la justicia todavía existe. Y yo puedo probarlo». Con mucho tacto y paciencia, Lucía le fue explicando que los hijos habían cometido no solo abandono, sino también un delito. Habían vendido la casa sin el consentimiento legal del padre. Además, existían testigos del rescate en el mar, prueba de intento de homicidio. Al principio, Ernesto se resistió. No quería ver a sus hijos presos. «No quiero venganza, niña. Solo quería que me amaran». Lucía entonces dijo con firmeza: «Esto no es venganza, don Ernesto. Es justicia. Y sobre todo, es recuperar su dignidad. Ellos tienen que responder por lo que hicieron». Aquellas palabras se quedaron resonando en la mente de Ernesto durante días. Por fin, un día,
Con la voz aún débil pero decidida, le dijo a Lucía: «Haga lo que sea justo, no por mí, sino para que ningún otro padre pase por esto». A partir de ese momento, el cambio comenzó. Silencioso, determinado. Lucía reunió declaraciones, registros de la venta ilegal de la casa, documentos médicos del hospital y el relato detallado de los pescadores que lo habían rescatado. En pocas semanas logró abrir un proceso judicial. La policía fue avisada. Se emitió una orden de aprehensión. Mientras tanto, Ernesto comenzaba poco a poco a recuperar fuerzas. Los amigos de la cooperativa se unieron. Reformaron un pequeño cuarto para él, hicieron una colecta para comprarle ropa nueva y alimentos. Poco a poco volvió a sonreír, aún con tristeza en los ojos, pero con un brillo de esperanza que comenzaba a renacer. «No estoy solo, no como pensé». Y así, en el más absoluto silencio, se preparaba para el momento en que sus propios hijos tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos. El plan de justicia estaba en marcha. Ahora era solo cuestión de tiempo. 2 meses pasaron. El proceso avanzaba rápidamente. La historia de don Ernesto había llamado la atención incluso de la prensa local. Padre anciano es arrojado al mar por sus propios hijos en el Día del Padre. Los titulares recorrieron los periódicos y redes sociales. La comunidad de Mazatlán se movilizó. Muchos, que conocían a don Ernesto como el viejo pescador honesto y trabajador, se indignaron. Lucía, la abogada, seguía firme. «Vamos hasta el final, don Ernesto, no porque usted necesite vengarse, sino porque usted merece respeto». Mientras tanto, Ernesto seguía reconstruyendo su vida, poco a poco. Volvió a pescar en pequeñas salidas con Tomás. Participaba en las reuniones de la cooperativa y, sobre todo, comenzó a entender que aún había mucho por vivir. «No voy a llorar más por lo que perdí. Voy a vivir por lo que aún tengo». Finalmente, llegó el día de la audiencia. En el tribunal, Javier y Matías estaban presentes, con semblantes tensos. Cuando vieron a su padre entrar, acompañado por Lucía, bajaron la mirada. Esta vez no podían escapar de la responsabilidad. Las pruebas eran contundentes. Documentos, testimonios, dictámenes médicos. La jueza fue firme. «Este tribunal reconoce que ustedes cometieron abandono de persona incapaz, intento de homicidio, además de fraude documental. Las penas serían severas». Pero a petición de don Ernesto, que no quería ver a sus hijos tras las rejas, la jueza optó por una medida alternativa. Obligación de pagar una indemnización integral por la casa vendida. Alejamiento legal, impidiendo el contacto hasta que el padre así lo deseara. Servicio comunitario obligatorio en albergues para ancianos. Al final de la audiencia, don Ernesto se levantó y miró a los ojos de sus hijos por última vez. Con voz serena, pero firme, dijo: «No los odio, pero nunca más permitiré que me traten como basura. Los perdono, pero no olvidaré, y nunca más aceptaré migajas de amor». Salió con la cabeza en alto. Afuera fue recibido con abrazos de amigos y de la propia Lucía, quien con lágrimas en los ojos dijo: «Usted ganó, don Ernesto, a su manera, con dignidad». La vida siguió. Ernesto nunca más volvió a tener contacto con sus hijos. Pero ganó una nueva familia, los amigos de la cooperativa, la comunidad que lo acogió, y sobre todo, el respeto de todos. Volvió a pescar, a sonreír, y a enseñar a los más jóvenes que en la vida la dignidad vale más que cualquier bien material. Nunca den todo de sí para quien no sabe valorar, pero nunca dejen de ser quienes son. Lo que mis hijos me quitaron, el mar y los verdaderos amigos, me lo devolvieron por partida doble. ¿Te imaginas pasar por todo lo que don Ernesto pasó? ¿Perdonarías o alejarías para siempre a quien te causó tanto mal?
Deja tu comentario. Tu opinión es muy importante y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar sobre respeto, dignidad y amor verdadero.